Vamos a recibir tenemos invitado. a Así Yeltsin es. Román, quien está hoy con nosotros, ex viceministro de Relaciones Exteriores y un profesional de las relaciones internacionales, de las ciencias políticas y demás, que está esta tarde en la opción de la tarde y con quien podemos conversar de todo un poco. Bienvenido, Yeltsin. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Y desde luego, creo que lo lógico es seguir con este tema de la creación de nuevos ministerios. Quizá pasando un poquito de revista a lo que han sido los últimos 23 Acérquese años. el micrófono ahí. Quizá pasando un poquito de revista a lo que han sido los últimos 23 años de creaciones de ministerios. Recordaremos que en 1999 el gobierno encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana que presenta la iniciativa para crear los ministerios de la mujer y de la juventud, a pesar de que la primera designación de ministro de la Juventud fue ya en el 2000, específicamente Sí, con Hipólito sí. Mejía. Robert. Tony Peñaguaba. Sí, Ah, Tony no, Peñaguaba. sí, Tony Y Peñaguaba. después Robert. Después cuando, Después To- Robert. después cuando Tony se va como cónsul a Sí, Nueva York, sí. asume Robert Polanco, Robert mi querido Polanco, amigo, sí. ex cónsul de República Dominicana en Actualmente Panamá. con Está aquí, Sí. sí, ahora. Y bueno, pero trabajando por la relación. después de eso recordaremos que hubo algunos cambios de nombre, como fue el caso de, recordarán algunos, la Secretaría Técnica de la Presidencia, Claro. que pasó a ser el Ministerio Ministerio de Planificación, Administrativo. Economía y Desarrollo. Desarrollo. Pero eso fue un cambio de nombre. Otros que fueron sí creados fue el Ministerio de Administración Pública, igual en gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, y también el Ministerio de Energía y Minas, que buscaba justamente pues segregar algunas facultades que estaban en la vieja y poderosa sede de los años 70, 80 y 90, que concentraba buena parte de la política en ese orden. Ministerios recientes es el caso del Ministerio de Vivienda, que lo que hizo fue elevar Una fusión de Una INVI fusión, y sí. de OISOE. una fusión en ese orden. Y en el caso del Ministerio de Justicia, que es algo bastante interesante, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Es una figura que existe en buena parte del hemisferio occidental. Existe, desde luego, en Estados Unidos, donde está el fiscal general de la nación y está el secretario de Justicia. Uno formula políticas públicas y otro, pues entonces, presenta lo que es la aplicación de dichas políticas en el torno penal. Hay algunos que han llevado entonces como discurso que bueno, no hace falta eso porque si ya lo está haciendo el Ministerio Público, entonces lo que habría falta es más gente dentro de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, desde el punto de vista conceptual, me opongo a esa visión porque el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, por su concepción, por su idealización, lo que tiene es que enfocarse justamente en la parte penal, es decir, en la parte de la persecución de de delito la y aplicación crimen. de la política criminal. Otra cosa es presentar proyectos de ley, como por ejemplo se han llevado en torno al tema del Código Penal, que es algo que presenta el Ejecutivo, como son presentaciones en torno a lo que sería modificación de penas. Por ejemplo, ahora que hemos estado teniendo un debate profundo en torno a la ley de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, que es mayormente una ley penal, un Ministerio de Justicia encabezaría ello, y también, repito, lo que es la representación del Poder Ejecutivo en ese orden, que actualmente lo hace la Procuraduría General de la República, pero no debería ser. República Dominicana ha tenido ministerios de justicia. Anteriormente recordaremos que eso cambió fue en 1962, cuando el Consejo de Estado, encabezado por Rafael Filiberto Bonelli, que había sido un ministro de justicia de Trujillo, Sí. fue quien eliminó, con eso no lo estoy denostando, una persona muy respetada, santiaguero, en ese momento expresidente de la República, aunque fue en el Consejo de Estado, pero en su gobierno se elimina el Ministerio de Justicia y pasan todas esas funciones a la Procuraduría General de la República. Esto es algo que debe ser debatido en el Congreso Nacional, donde la oposición tiene una representación, quizá no tan grande como quisieran, pero tiene desde luego senadores. El segundo bloque más grande es Fuerza del Pueblo, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana, que tienen suficientes ahí para bloquear lo que Ahí sería... hay 9 en total. Sí, claro, el Fuerza del Pueblo tiene alrededor de 9 y el PLD, según el último conteo, debe tener 3. Tres. Que El sería tiene tres. Elías Piña, que sería Barahona, y sería el caso, ahora mismo no me está llegando el otro. El profesor Valentín Medrano. Sí, efectivamente. Independencia. Serían 12. Independencia. Que con eso pueden bloquear, con eso pueden modificar, que es la razón de ser del Congreso de la República. Ese recorrido que usted ha hecho por la historia y sobre todo la historia política de los diferentes presidentes o los diferentes partidos en el gobierno, denota que cada quien ha llegado y ha querido implementar sus políticas y crear sus propios ministerios y dejando su sello o su impronta en ese sentido. Lo hizo el PLD y también lo quiere hacer el gobierno del PRM. En los Yo quiero gobiernos del irme... PRD lo que pasaba era que creaban muchas provincias, solamente como dato. La mayoría de las provincias que se crearon en los últimos 30 años, como fue San José de Ocoa, y un saludo a los ocoeños, como fue el caso de la provincia de Santo Domingo, un saludo a la gente de Santo Domingo,
La provincia, por ejemplo, del caso de Atomayor, que recordaremos que era parte del Seibo específicamente, igual fue en gobiernos del PRD, pero el tema de creación de ministerios fue mayormente en gobiernos del PRD. El mismo fraccionamiento de Santo Domingo, en varios municipios y demás, también fue... Sí, cambiando de tema, hay una preocupación generalizada en el país en torno a la inmigración haitiana. El presidente en cada plataforma internacional que tiene la oportunidad, pues grita a los cuatro vientos y pide ayuda para Haití. Sin embargo, es mucho lo que se dice y la gente siente que es poco lo que se hace operativamente en la República Dominicana. Vimos recientemente una investigación del Ministerio Público que dio al traste con cosas que todo el mundo sabe. Lo que pasa en la frontera con los militares. Pero ¿qué es lo que pasa también con la cantidad de visa que se otorga? ¿Qué es lo que pasa con los cónsules? ¿Por qué todo el mundo quiere que lo nombren en Haití de cónsul? ¿Por qué nunca se revisa esa parte? Claro, quiero marcar la diferencia entre el proceso de visas que hay en Haití, entre lo que es la lucrativa realidad que existe allá y en torno a lo que es la migración ilegal. Okay. Porque son muchas cosas que confluyen. Exacto, porque son haitianos distintos. ¿Por qué me refiero a eso? Generalmente... Son haitianos distintos. Pero son haitianos. Son distintos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Generalmente el que estamos viendo... ¿Clase social, usted dice? No lo digo solamente por clase social, sino por la razón y por la vía que llegan a República Dominicana. Por ejemplo, las personas que están en los batalles, las personas que están en las construcciones, muchas veces no tienen acta de nacimiento. Si no tienen acta de nacimiento, no van a tener cédula. Si no tienen cédula, no van a tener pasaporte. Si no tienen pasaporte, no van a poder tener visa. Y entonces, buena parte de los que sí llegan con visa, casi siempre son personas de una, vamos a decir, de una situación mucho más beneficiosa y que llegan a República Dominicana. A otras cosas. Sí, llegan a otras cosas. Por ejemplo, hay inversión de Haití en República Dominicana, Superfresh en la Tiradentes, es una inversión haitiana. Hemos visto también el hecho de que como en Haití, en el aeropuerto de Puerto Príncipe, cada vez hay menos vuelos. Muchos tienen que venir para acá por tránsito, para ir a otros países. Y si ahora mismo quienes nos están escuchando entran al Banco Central, a la página, y entran a la Cápita de Turismo, y ven entonces entradas y salidas de haitianos hacia República Dominicana durante los últimos 7 años, van a ver que el 85% de los que entran con visa después salen. Esos no son los migrantes ilegales. Ahora, lo que usted menciona es algo sí a tomar más en cuenta, que no es la migración ilegal, sino la licencia para enriquecimiento espectacular que existe en torno a ello. Sí, exacto. Sí, porque por ejemplo se dio un caso. No, porque porque que también el tema de que las visas hasta la venden por publicidad. A eso es lo que iba, porque por ejemplo se dio un caso que los consulados en Haití estaban cerrados y se seguían emitiendo visas. Pero esos son de emergencia. Por ejemplo, recordaremos que Estados Unidos tuvo cerrado su consulado entre 2020 y 2021, pero para casos de emergencia sí se podían emitir. El número baja considerablemente, pero esos son de emergencia. Por eso marco muy la diferencia entre lo que es migración ilegal y lo que es la recaudación tan grande que existe allá. ¿Y por qué nadie enfrenta esa recaudación? ¿Por qué ellos manejan eso a su discreción? Bueno, la última resolución que se emitió en ese sentido fue en el año 2007, específicamente. Sin embargo, ahí lo que se estableció es que solamente el 20% de lo que costaba una visa era remitido a la Cancillería. Ahora mismo el gobierno está analizando lo que sería justamente una modificación en ese orden. Y si entran ahora mismo a YouTube y escriben discurso toma de posesión Leonel Fernández, año 2004, 16 de agosto, van a ver que él prometió un proyecto de ley para regular eso. Sin embargo, finalmente no fue posible. Buena parte de los desafíos que vemos hoy en día no es que nadie los ha visto antes, no es que nadie los conocía antes, ni siquiera es que nadie lo ha intentado combatir antes. Es que muchas cosas no han resultado como querían y eventualmente se rinden. Recordarán incluso el Wikileaks del doctor Leonel Fernández con el caso de los militares, que decía que si reformaba los temas militares lo iban a tumbar. Entonces ahora estamos hablando de que son situaciones de muchos años que se buscan cambiar. Pero en relación a ese tema de las visas, para no salirnos de ahí todavía antes de ampliar el tema migración, las visas se supone de entrada han de ser reguladas tanto en costo como en cantidades. Y se supone que dicen, bueno, hay 100,000 visas para Haití, repartidas en 25,000 entre 4 consulados. Por poner un ejemplo,
de ahí no se puede exceder y hay una sanción política, o sea, hay una costumbre política de ser flexible en ese sentido conforme al cónsul que esté, conforme al lugar donde se encuentre, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? República Dominicana en ese sentido ha hecho una mina. O sea, las posiciones a donde mandan esos cónsules han hecho minas. Yo conozco el caso, quizás tú lo sepas por lo menos por historieta, de uno que le iba a mandar a un ministerio, que ese era el acuerdo antes de campaña y que ahora no quiere volver a República Dominicana. Él dice que está en total tranquilidad. Tú debes conocer ese caso. Entonces, ¿qué pasa? Mientras siga siendo así, evidentemente hay un problema. Había iniciado un proceso de tercerización desde la Cancillería en algunos consulados, después como que se detuvo, porque que si la soberanía, pero era un tema del proceso. Yo, en lo particular, lo respaldé incluso. Exacto, porque de una vez se provocó un avispero, una cosa, y entonces, finalmente, ¿cómo se va a detener eso? ¿Cuál es la vía que Yaxel, por lo menos, considera que puede servir, puede ser útil para reducirlo y para apaciguar un poco poner eso como una minita de oro? Un tope. Claro, no, el tope existe y del tope no se pueden salir en teoría. ¿Por qué digo en teoría? Porque ¿qué había existido anteriormente? Yo pongo el tope, tú eres cónsul, Sí. entonces tú quieres que yo te dé más allá del tope. Entonces, creo que la audiencia podrá imaginarse por dónde iba ese tema. Pero el tope se ha aplicado del 2020 en adelante. Lo que nunca se ha cumplido. Por ejemplo, cuando se cerraron los consulados, nunca se ha según cumplido. un trabajo que hacía el Listín Diario hace algunos meses, Sí. se dio prácticamente la misma cantidad de visas. No. Y incluso, cómo una agencia te puede ofertar una visa garantizada, por ejemplo. Ujú. Claro. Eso es un tema de corrupción evidente. Exacto. Y no solamente corrupción, porque también, por ejemplo, aquí mismo van a haber muchas agencias que te ofrecen de manera garantizada una visa Schengen, que de manera garantizada te ofrecen una visa Sí, americana. pero Otra cosa en es el que tengan... pero en el resultado está ahí. El mismo listín reveló de gente que ni siquiera el formulario llenaba. Claro, entonces ahí estamos hablando de una injerencia en el proceso que es lo que debe ser combatido. Por ejemplo, en mi posición como viceministro de Relaciones Exteriores, a mí me tocó, y pueden escribir mi nombre ahora mismo en Google y van a ver tercerización del proceso. Claro que sí. Justamente algo que no era la fórmula del agua tibia. Porque ustedes recordarán que Italia tenía un consulado aquí que fue cerrado por corrupción. Fue cerrado, Sí, Pues sí. estaban Ajá. vendiendo Ahí visas. cerca Sí. del Palacio Nacional. Ajá, Claro, claro. cerquita. Entonces volvió a abrir el consulado, pero para el tema del proceso de visa, ya tú no vas al consulado en Italia, sino que vas a una empresa de tercerización que capta la solicitud. Como pasa que con es la España. Exacto. Entonces, nosotros precisamente para ver mayor transparencia, para dar mayor luz a las recaudaciones y poder hacer una mejor No reforma. se puede mandar ese dinero que se paga por ese servicio a la cuenta única del Tesoro. Dígase, por ejemplo, que un haitiano interesado pague y vaya con su impuesto como aquí se paga una multa, por ejemplo, pero En que el allá lo haga banco con de asociación a un reservas. banco, no sé, Ujú. porque como es territorio Ese haitiano. es el evidentemente. norte, se va haciendo de manera gradual. La tercerización, que comienza en algunos de los consulados más grandes que tiene República Dominicana, busca avanzar hacia eso, que repito, es transparencia, es mayor conocimiento sobre las recaudaciones, mayor control sobre las Ya recaudaciones. nadie va a querer ser cónsul de por Román, eso. yo en lo Ojalá, personal, ahí que tenemos que llegar, que nadie quiera hacer. Exactamente. yo en lo personal Yo y me, lo llené he de, dicho, yo me llené de canas en el área consular. específicamente. yo en lo personal lo he dicho aquí varias veces que en lo que tengo uso de razón, el presidente que yo he visto, al menos en la teoría que más se ha empoderado del tema de la migración haitiana ha sido el presidente Luis Abinader y lo ha demostrado en los organismos internacionales. Pero mucha gente entiende que se ha quedado en teoría, que tiene que pasar a la práctica, tomar algunas acciones y medidas, ya pasar de la teoría a la práctica. Y ahorita algunos de los oyentes lo decían. Usted en lo personal y que tiene experiencia del tema, ¿cómo usted puede evaluar Claro. la posición del presidente en el enfrentamiento a esta problemática que Claro. va a seguir de por Claro. vida, algo cíclico que siempre Claro. vamos a tener ahí? Todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones, a lo que no tenemos derecho es a nuestros propios hechos. Hay números que pueden ser interpretados de una manera, pueden ser interpretados de otra, pero son números. Y las deportaciones en República Dominicana el año pasado aumentaron de una manera considerable. Las deportaciones incluso de las parturientas que venían en esos tours para dar a luz aquí aumentaron. De ninguna ¿Oíste, manera, Cristian? de ninguna manera estoy diciendo que desaparecieron por completo. Eso sería mentirle a la audiencia, pero han aumentado en ese orden. Incluso a mí personalmente, y de manera institucional, mejor dicho, si escriben ahora mismo mi nombre, Yaxel Román, visas estudiantes haitianos, van a ver que por la sospecha de que había pandilleros haitianos haciéndose pasar Wow. por estudiantes para venir hacia acá, me tocó a mí en noviembre Wow. del año 2021 anunciar que se paralizaba el proceso especial de visado para estudiantes. Así que el presidente Luis Abinader ha tomado medidas. Ahora, otra cosa es la pacificación en Haití, que no la va a lograr
República Dominicana. República Dominicana debe ser constructivo en ese orden, pero es algo que va mucho más allá, porque es una situación que sorprendentemente ha empeorado más allá del fondo que se pensaba que se había tocado. Ustedes recordarán cuando en el año 2005 el presidente Leonel Fernández visitó Haití y se quedó en rumor durante mucho tiempo hasta que él fue quien reveló en el año 2014 que lo habían intentado asesinar en Haití. Y hoy Haití está peor que eso. Sí, 3 veces. Secuestraron al vocero del Palacio Mataron a un Nacional. presidente. Mataron a un Sí, presidente. ya, de ahí Un parte presidente. todo. Ya de 11 ahí, dominicanos claro. secuestrados. Entonces eso requiere participación internacional para pacificación, que es el primer paso. Sin pacificar Haití, no se puede hablar de ninguna otra cosa. Porque si hablamos de elecciones ahora mismo, la van a ganar las pandillas. No quisiera decir algo tan terrible, algo tan espeluznante. Pero es la realidad. ¿Ustedes saben cuánta Sí. gente votó en Haití en las últimas elecciones? 18% del padrón. Padre Eso quiere santo. decir que el presidente asesinado, Jovenel Moïse, Ilegítimo prácticamente. él logró 54% de los votos, pero 54-18 es 9 puntos porcentuales. Sí. Y el Congreso, por ejemplo, los partidos que lograron 10% lograron diputados. Un 10% de 18, ¿a quién tú representas? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? Exacto, más o menos. Ni siquiera a tus vecinos. O sea, es una situación escandalosa. Ustedes ven que hay un consenso en la comunidad internacional de que es escandalosa, pero lamentablemente hay también una fatiga. Estados Unidos, después de la retirada en Afganistán, tiene mucho miedo de mandar soldados, aunque mande dinero a estas situaciones. Pero incluso en el tema del dinero, ahora mismo buena parte del debate, al cumplirse 365 días de la invasión de Rusia a Ucrania, es si no se está dedicando demasiado dinero de los contribuyentes estadounidenses a Ucrania. Entonces, cuando se le hable de mandar dinero a Haití para ello, lamentablemente tampoco reaccionarán de la mejor manera. ¿Cuál fue el encabezado de New York Times el 8 de julio del 2021, después de que cae asesinado Jovenel Moïse? 8,000 millones de dólares a la basura, era lo que decía en ese momento. Así que es una situación que, como usted bien dice, nos define en gran medida, porque compartimos frontera no con un estado fallido, sino con un estado en disolución. Y eso afecta en tráfico de armas, afecta en tráfico de estupefacientes, afecta en tráfico de personas y pudiera incluso afectar en terrorismo. Y es por eso que requerimos como país un liderazgo del Ejecutivo, como lo ha sido encabezado por el presidente Luis Abinader, pero también requerimos una participación legislativa que fomente mayores reformas, y es por eso que yo me estoy lanzando como candidato a diputado en la qué bien. circunscripción número 1 del Distrito Nacional, ¿En cuál qué boleta? bueno. en la boleta oficialista específicamente. Un joven inteligente, Está bien, qué ok. bien. Lo Sí. felicito. Ah, está buena esa Eso Eso ha competencia, sido la una voz, constante, la circunscripción número 1. Sí, Siempre es sale. cierto. La mayor Sí. calidad Sí. de Muchachos brillantes. diputación siempre Sí, está en la En la uno, en la uno, uno. es verdad. O Por en la último, mayoría de los casos. Va a ser por último. Por Sí. último, la República Dominicana es el único país que yo escucho con ese ruido del tema de las libretas de pasaporte que se terminan. Y la verdad es que, o sea, hacía mucho tiempo que no se hablaba de colocar un sello que incluso Canadá no está muy de acuerdo en aceptarlo. ¿Qué es lo que pasa en realidad con esto? O sea, ¿por qué no se hacen las previsiones y las licitaciones a tiempo? Porque eso es una licitación internacional que se lleva tiempo. Claro, no es el único país, y con eso no estoy diciendo que mal de muchos, Ujú. consuelo de tontos, porque a uno no le importa que algo esté yendo mal en otro lugar, uno lo que quiere es que Sí. vaya de la mejor manera en su país. Pero si la audiencia escribe ahora mismo, Perú, escasez de pasaportes, van a ver que pasó lo mismo el año pasado. Si escribe Guatemala, escasez de pasaportes, Pero va a usted haber lo está, mismo. pero usted está escuchando cuáles Sí. son los países que tienen Claro. los mismos problemas. Bueno, Perú es un país Ajá. que de hecho con su pasaporte tiene acceso a Europa. Es decir, ya logró la porque supresión de visado Schengen. porque su pasaporte es un pasaporte ya electrónico, biométrico, Biométrico de lectura electrónica. que es el del chip que cuesta un dineral. Claro, pero sucedió lamentablemente que por un auge en torno a la vuelta, que es decir, llegar a Guatemala. La que no nos juventud que requería se visa, quiere ir, así es. Una juventud que, contrario a lo que se piensa, no es Pero- una juventud paupérrima. Pero De hecho, Yaxel, perdóname, las estadísticas, a propósito que tú hablaste de número ahorita, no indican que fue por una sobredemanda. No. no. Eso aceleró. Influye porque aumentó un 35%. Claro, pero Sí. también nosotros tenemos un 2020, por ejemplo, Claro. que fue el año de la pandemia, la pandemia. donde cayó abruptamente. O sea, el nivel de aumento que hubo en el año 2022 complementa precisamente lo que hubo de caída en el año 2020. 260,000 libretas más o menos versus 600 y pico, cuando aquí el promedio es 400 y alguito. Estoy de acuerdo, definitivamente. Solamente estoy incidiendo en el sentido de que eso tuvo su participación. Ahora, no es la única razón, desde luego. Si nosotros tenemos un carrito de hot dogs
y se están acabando las salchichas, tenemos un serio problema. Exacto. Tenemos que Sí. buscar que la salchicha ahí siga. Exacto. Entonces ahora hay un cambio en la Dirección General de Pasaportes y esperamos que eso avance no solamente con la libreta actual que tenemos, que no es la mejor, no es la deseable, ni siquiera es la más A mí hasta el escudo al mes se le borró. es la más recomendada. Y tenemos un problema que es lo urgente. Lo urgente es tener esta libreta para llenar la demanda actual, pero también lo importante, que es tener una libreta de lectura electrónica con el chip para lo biométrico, porque es, así como mencionaba en el caso de Haití, de que para hablar de cualquier otra cosa es importante y urgente primero pacificar, para tener cualquier tipo de negociación en busca de la supresión del visado Schengen. Para tú sentarte en la mesa, necesitas ese pasaporte. Ahora, hubo una confusión en esta semana porque se entendió que era que esa era la final. Exacto. Era la condición final cuando es la condición inicial. Después de ahí... Por eso pasó hay que del hablar proceso claro para no a pasar vergüenza, pasaporte. porque Marcel, Por gracias. eso vamos a hablar claro desde el Congreso. así Sí, sí. mismo. Gracias así por estar mismo. con Mucha nosotros. suerte, mucha Gracias. suerte. Ojalá que llegue al Congreso, porque de verdad yo Encantado. creo que aportaría bastante. Sí.